A mí sin duda me cambió la vida el VIH. Yo probablemente hubiera sido un empresario más o menos exitoso y mucho más adinerado, pero al haber elegido y seguido esta ruta de vida y creando y dirigiendo Fundación Huésped, me cambió la vida. ¿Cómo empezó todo? Mucho antes, en realidad. Pedro Can y yo somos amigos desde la preadolescencia, crecimos juntos, íbamos juntos a un club, teníamos el mismo grupo de amigos, compartíamos muchas cosas, nos gustaba mucho el fútbol, aunque éramos mediocres jugadores, y finalmente se separaron un poco nuestros caminos, él estudió medicina, yo estudié administración de empresas, pero siempre seguimos estando en contacto. Años más tarde, una vez Pedro me invita a almorzar y me comenta que él está tratando en el Hospital Fernández un grupo de pacientes que vienen con una enfermedad que es relativamente reciente y poco conocida, pero que está afectando a gente joven, gente que tiene una sexualidad diferente, son muchachos homosexuales o usuarios de drogas, una enfermedad que se transforma muy a menudo en algo fatal para ellos. Y que como hay mucha ignorancia y mucho miedo, esto genera también el prejuicio y el miedo y el rechazo de la sociedad. Y que hay que hacer algo para tratar de ayudarlos a esta gente a instalarse en la sociedad. Fue así como empezamos a conversar de hacer Fundación Huésped. Si nosotros no hubiéramos creado la fundación en ese entonces, seguramente hubieran aparecido otras organizaciones, de hecho aparecieron muchas otras organizaciones similares aquí en la Argentina como en el mundo, pero lo que tuvo de diferente la nuestra fue que nosotros veníamos con un propósito específico de trabajar en conjunto, teníamos la capacidad y entendíamos que con el liderazgo compartido podíamos hacer algo para facilitarle la vida a la gente y para tratar de avanzar en este sentido. En el año 1992 fuimos convocados por el Consejo Publicitario Argentino, quien nos invitó a hacer la primera campaña de prevención de SIDA que se hizo en el país desde la sociedad civil. En ese entonces, desde el Estado, se estaba hablando de las personas que vivían con VIH como si fueran las manzanas podridas, y nosotros salimos con una campaña como la que les estoy mostrando aquí, en la cual se mostraban avisos con preservativos y había mensajes sumamente concretos. Esta campaña venía acompañada con un número de teléfono, un ring, que hizo que todos los días recibiéramos por lo menos 200 llamadas en las cuales la gente muchas veces expresaba su ignorancia, pero también había muchas llamadas muy angustiosas de gente que estaba atravesando situaciones especiales. Esta campaña, los llamados telefónicos, 200 llamados telefónicos, en realidad eran recibidos básicamente en la fundación por un señor llamado Roberto Jáuregui, quien era paciente de Pedro, pero a su vez también se había transformado en el coordinador de la fundación. A partir de esta campaña, que luego repetimos un par de años más tarde, mostramos que el preservativo dejó de ser solo una cosa de hombres, lo que generó un escándalo público, porque en ese entonces no había WhatsApp, por supuesto, no había forma de comunicarse salvo a través del teléfono, y nosotros recibíamos cualquier cantidad de llamados insultantes en la fundación a partir de que habíamos dicho que el preservativo no solamente era un tema de los hombres, sino también de las mujeres. Esta campaña iba acompañada por un bolero. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Después de ese momento, la verdad es que empezamos a hacer gran cantidad de actividades de prevención con chicos en colegios secundarios y fuimos invitados en ese momento a hacer una campaña de más de 300 afiches que se mostraron en el Centro Cultural Recoleta, y en la cual por primera vez juntamos a gente, artistas y comunicadores para que se involucraran y hablaran sobre el tema SIDA. Después de pasada esta campaña, nos encontramos con que
Lamentablemente, a inicios de 1994 falleció Roberto Jáuregui. Y Roberto Jáuregui, la verdad, a él no le llegaron los antirretrovirales, porque lo hubieran sostenido con vida. Pero a partir de su muerte, nosotros, y en su memoria, decidimos trabajar para poder generar los recursos para hacer un pabellón para el servicio de infectología del Hospital Fernández, e hicimos el Hospital de Día Roberto Jáuregui, que fue inaugurado el 1 de diciembre de 1994. La verdad que fueron muy pocos meses, era una época muy oportuna para generar recursos en la Argentina, porque había sido la época de las privatizaciones y había mucho dinero disponible, no es como hoy en día, y la verdad es que conseguimos juntar hasta $400.000 que costó este proyecto y hicimos el pabellón para el servicio de infectología del Hospital Fernández, que sigue siendo hoy en día el proyecto más importante que en el tema SIDA se haya donado desde la sociedad civil al hospital público. Un par de años más tarde se acercó una familia, otra familia a la fundación y nos ofrecieron donarnos el dinero necesario para que compráramos y tuviéramos nuestra propia sede. Y fue así como compramos esta casa en la cual pasamos de tener 40 metros cuadrados en donde estaba la fundación a los 400 metros que esto tenía en su origen. Hoy en día, les aclaro, y voy saltando las épocas, hoy en día la verdad es que esta casa nos ha quedado chica, hemos construido todo lo posible sobre ella, ya tiene 500 metros, pero necesitamos mucho más que esto y estamos justamente en la búsqueda de los recursos para poder mudarnos y para poder tener el lugar para que todas las actividades que la Fundación está realizando se alojen. Pero en esta casa ya nos dio la oportunidad para ampliar nuestra tarea. En primer lugar, en lo que es la asistencia en salud mental y legal para la gente que tiene discriminación, que sufre discriminación, para empezar a hacer ensayos clínicos dentro de nuestro propio entorno y para instalar un equipo de comunicación de excelencia para poder trabajar en conjunto los temas que tienen que ver con la difusión y la prevención. Esto también, en realidad, en ese momento, cuando tuvimos esta oportunidad, generó en mí mismo la necesidad y el deseo de volver a estudiar a la universidad y realmente hice un posgrado en salud pública en esos años. Decidí dejar de trabajar en lo que estaba haciendo todavía a nivel particular y a partir de 1997 me transformé en el director ejecutivo de la Fundación Huésped, cargo que dejé hace un par de años recién. Más adelante nos encontramos con que existía en el mundo todavía había pocos conocimientos, la epidemia todavía era incipiente, había pocos recursos terapéuticos para tratarla y nosotros participamos en toda esa etapa y fuimos invitados por la Sociedad Internacional de SIDA para hacer el primer Congreso Mundial sobre Patogénesis y Tratamiento del VIH, que lo hicimos en la Argentina. Trajimos a 3.500 especialistas de todo el mundo y médicos nacionales que participaron en lo que fue esta primera conferencia. Y recuerdo que en la noche de la apertura tuve que ir de urgencia al aeropuerto de Ezeiza a tratar de rescatar a un viceministro de Salud de Senegal que había llegado a la Argentina y no tenía visa de entrada al país. De allí en adelante, la realidad es que en la Fundación hemos hecho infinidad de otros importantes eventos científicos, simposios, tenemos muchísimos proyectos territoriales, tenemos programas de televisión y la verdad es que en un país tan difícil, tan complicado, y en un contexto complejo y cambiante como el que nosotros atravesamos, la verdad respondimos siempre adecuadamente a los desafíos que se iban produciendo y logramos incidir fuertemente en las políticas públicas de salud. Hoy en día ya la situación es diferente. La Fundación ha crecido enormemente, ya es un actor establecido en la Argentina y internacionalmente.
y de los pocos que éramos al inicio, hoy en día tenemos un equipo de trabajo de más de 120 personas, con un nivel de complejidad acorde a las necesidades de las poblaciones que atendemos. La verdad es que si pienso y recuerdo los 30 años transcurridos, no olvido cómo cambió mi vida personal y la decisión tomada entonces, hace 30 años ya. Obviamente fue muy importante el vínculo con Pedro Kahn, éramos vecinos, compartíamos muchísimas cosas, pero la verdad es que gracias a la Fundación tuve la oportunidad de conocer a mucha gente enormemente valiosa, tuve la oportunidad también de conocer a personalidades a nivel nacional e internacional que no hubiera conocido de otro modo, y puedo decir hoy en día que la Fundación Huésped se transformó en el proyecto de mi vida. Gracias.